este presente trabajo realizado por los alumnos de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso de la Licenciatura de Educación Primaria, se aborda un análisis del programa de estudios y el libro de textos del tercer grado de primaria. Para entender un poco mejor el tema se tiene que saber en qué nos ayuda el programa de estudios y el libro de textos. El programa de estudios ayuda a organizar y orientar el trabajo pedagógico del año escolar, proponiendo al docente un ordenamiento de los objetivos de aprendizaje determinados en las bases curriculares. Constituyen una orientación acerca de cómo secuenciar los objetivos de aprendizaje, cómo combinarlos entre ellos y cuánto tiempo destinar a cada uno durante el año. Tanto en la enseñanza básica como media se individualizan por asignaturas, incluyendo orientaciones que se relacionan como la metodología, la evaluación y los recursos educativos involucrados, pudiendo incluir actividades que amplifican el proceso didáctico. Se trata de una propuesta que debe de ser adaptada luego por los docentes, de acuerdo con la realidad de sus alumnos y de su establecimiento. El libro de textos es un instrumento destinado a la enseñanza e introducción con un fuerte sentido escolar. Incluye teóricamente la información que debe ser procesada por el estudiante en un periodo de tiempo. Posee una configuración de acuerdo a pautas de diseño específicas que persiguen presentar la información de una manera sistemática, de acuerdo a principios didácticos y psicológicos que faciliten la comprensión, dominio, recuerdo de la información por parte del estudiante. Una vez ya teniendo la idea de qué son los programas de estudios y los libros de textos, pasemos a un análisis más detallado. Esto con la finalidad de que el lector pueda entender el tema de una manera eficaz y sencilla. En el libro de matemáticas de tercer grado de primaria se busca que el alumno, a través de desafíos, diseñe estrategias que le ayuden a desarrollar habilidades, para que al mismo tiempo aprenda qué son las matemáticas. Cada desafío involucra que los estudiantes organicen equipos y entre ellos mismos contesten estos desafíos con la ayuda del docente. Se trata de que el alumno aprenda a través de los errores, confronte esos errores y pueda escuchar opiniones acerca de los desafíos, ya que, como se menciona en el libro de desafíos, todos deben construir un camino que lleve a vencer los desafíos. A partir de tercer grado, los niños empiezan a usar el pensamiento abstracto. En matemáticas, los alumnos trabajan en cifras de 3 dígitos, deben de saber trabajar con cifras de 3 dígitos, su conocimiento del valor de un número según su posición, en este caso, como por ejemplo saber que el número 3 en 340 se encuentra en el lugar de las centenas y significa 300, que el 5 está en el lugar de las decenas y significa 50 y así sucesivamente. En tercer año, el valor de un número de acuerdo a su posición es un concepto importante debido a que no solo ayuda a sumar y restar, sino también sirve como base para redondear cifras, multiplicar y dividir, las cuales son destrezas que se aprenden durante el tercer grado de primaria. Pero antes de que los alumnos aprendan estos conceptos, o ellos inician a trabajar, deben venir preparados desde el segundo grado de primaria con los conocimientos básicos de sumar y restar, números hasta 100 para resolver problemas matemáticos, sumar y restar mentalmente, utilizar estrategias para hacer cálculos mentales, entender las posiciones de las unidades, leer y escribir números, medir y estimar la longitud, dividir círculos, cuadrados y rectángulos en partes iguales, ya sea en tercios, medios, octavos o cuartos, y todos estos aprendizajes matemáticos deben estar involucrados en los saberes del alumno una vez que ingrese al tercer año de primaria. Aspectos importantes es que los alumnos en tercer año, a pesar de que aún no sepan qué es el pensamiento algebraico o que en los contenidos no aparezca como una materia, a través de los diferentes desafíos del libro de matemáticas se introduce el pensamiento algebraico, estableciendo un vínculo entre la utilización de los conceptos que orienten e involucren al alumno ante estos procesos.
La formación de las matemáticas permiten a que los alumnos enfrenten con éxito los problemas de la vida cotidiana, esto dependiendo de los conocimientos adquiridos y de las habilidades y actitudes desarrolladas en la educación básica. Dado que pues los alumnos piensan, comentan y discuten con interés, que es por ello que se trabaja hasta pues lograr ciertas metas, tales como son la comprensión a fondo de los enunciados de un problema, la identificación de los problemas para responder. Se debe insistir en que pues los alumnos sean quien oriente el camino para la resolución, el trabajo en equipo, el manejo del tiempo y el planteamiento de diversas situaciones problemáticas. En tercer grado, los contenidos van orientados a todas esas metas que se fijan dentro de los planes y programas de estudio. En los libros de texto se plantean situaciones problemáticas de la vida, dependiendo con ello el interés del alumno, relacionando lo que diariamente viven con lo que se está aprendiendo. Además, ellos en el énfasis de cada uno de los contenidos que se trabajan dentro de un libro de texto tienen que ver la relación, la vinculación, la reflexión, búsqueda, memorización, el uso y el empleo de diversas estrategias para la resolución de situaciones problemáticas. Con ello, la reflexión de todo aquello que han aprendido y lo que puede ser útil en su aprendizaje. Los contenidos se trabajan bajo diversas orientaciones didácticas, bajo énfasis distintos. Hay contenidos que se trabajan o que tienen o deben tener un énfasis en específico, pero existen otros contenidos en donde se emplea no solo uno, sino varias énfasis, pero todos deben ser orientados al desarrollo del mismo, teniendo como meta que el alumno aprenda algo nuevo sobre todo lo que ayude o signifique entre el aprendizaje con lo que ya ha aprendido anteriormente. Cada uno de los contenidos sigue un orden específico, es decir, no se va directamente a introducir el conocimiento en el alumno sin antes aprender a significarlo. Es por esto que los contenidos centran en aquello que esperan que el alumno aprenda, en el planteamiento de situaciones que llevan al alumno a pensar, a construir y significar, poder formar y usar conocimientos que puedan optar por varias soluciones para poder introducir una respuesta, que los conocimientos de los números y la forma de representación son una forma importante, ya que dependen del cómo estamos representando, es como obtendremos una respuesta, es decir, emplean un énfasis. A continuación mencionaré los énfasis de los contenidos anteriores. En primer lugar, la vinculación del valor posicional con el valor absoluto al componer o descomponer números, la relación del valor posicional de las tres cifras con su descomposición en potencias de 10 para comparar números, la composición y descomposición de números en unidades, decenas, centenas y millares, la utilización de restas conocidas 10 menos 1, 10 menos 2, 100 menos 1, 1000 menos 1 para la resolución de problemas mentales, el empleo de diversas estrategias de cálculo mental en restas de números de 3 dígitos menos un dígito. La memorización de algunos productos de números de dígitos a realizar un juego, la utilización del cálculo mental para resolver problemas multiplicativos, el uso del cálculo mental para encontrar varias multiplicaciones que dan un mismo resultado, la búsqueda de formas abreviadas para multiplicar dígitos por decenas o por centenas, el uso del cálculo mental para resolver problemas al multiplicar dígitos por 10, por 100 y sus múltiplos. Ya teniendo claro el contenido y el énfasis al cual refiere el contenido, es preciso decir aquello que se espera que el alumno aprenda, tomando en consideración que no se trata únicamente de aprender algo nuevo, sino de reflexionar sobre aquello que se ha aprendido a lo largo de la primaria, es decir, resignificar todo lo aprendido para significarlo nuevamente con lo que se está aprendiendo, por lo que en cada uno de los conocimientos de los alumnos se ha avanzado en la asignatura de matemáticas, se basa en las diferentes formas de poder encontrar diferentes soluciones con diversas maneras de poder integrar o llegar a un resultado de aquel problema. Lo que el alumno debe aprender en este análisis de los contenidos anteriores es lo siguiente:
Los alumnos y alumnas deben relacionar la posición de las cifras con sus valores. Deberán aprender a reflexionar acerca de la equivalencia entre la posición y el valor del lugar que ocupa la cifra. Los alumnos deben aprender acerca del valor de cada número a través de la composición y descomposición según su valor. Los alumnos y alumnas deben aprender a emplear estrategias de cálculo para restar mentalmente. Además de ello, deben aprender a poner en juego su habilidad para agrupar, desagrupar unidades, decenas, centenas y unidades de millar en la resolución de restas. Deben aprender a reconocer algunas propiedades de la multiplicación. Se pretende que el alumno y la alumna aprendan a buscar resultados a partir de otros que ya conocen, fortaleciendo el cálculo mental. El alumno debe relacionarse y aprender a interactuar con diversas multiplicaciones, es decir, debe aprender a calcular el producto de un dígito multiplicado por 10 o por cualquiera de sus múltiplos. Finalmente, el desarrollo del pensamiento matemático y algebraico se aborda en el momento en el que al alumno se le plantean situaciones problemáticas que le inviten no solo a pensar, sino a reflexionar, construir, buscar, significar, relacionar y demás. Dado que el pensamiento matemático va más allá, se explora el alcance del alumno y se plantean situaciones que impliquen la reflexión y complementación de números representados por objetos para hallar un valor específico orientado al pensamiento algebraico de los estudiantes. Entonces, el desarrollo del pensamiento algebraico y matemático tiene que ver con el planteamiento de situaciones que abran paso al desarrollo de estrategias para la resolución de problemas, mismas que en el libro de texto se orientan. Es decir, se plantean situaciones problemáticas que van más allá de lo conceptual, se orientan a la práctica y al descubrimiento. Se llega a la conclusión de que los alumnos, antes de entrar al tercer año de primaria, deben contar con los conocimientos previos del segundo grado, debido a que en estos depende que racionalicen de manera más práctica de interactuar con los desafíos matemáticos que se presentan más adelante. Esto le otorga que le dé un sentido numérico y un pensamiento algebraico más adelante a través del cómo aprende a resolver cada desafío. Para ellos es necesario que los alumnos empleen de sus conocimientos aritméticos. A partir de esto podrán resolver con mayor facilidad los problemas presentados. A partir de los aprendizajes clave, que si bien solo son orientaciones para coordinar las actividades, recuperamos estrategias que propicien a una interacción con el pensamiento matemático y que recurrentemente reflexionen acerca del conocimiento para resolver problemas de su vida diaria.